La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, de los versículos del 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Esta mañana quiero pedirles que por favor vayamos a Dios en oración. Padre, qué bueno eres, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos darte las gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas que hay en este mundo, tú nos tienes con vida. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites entonar estos cantos para alabar y glorificar tu santo nombre. Permite que la programación de esta mañana pueda ser una bendición para nuestras vidas. Y aunque no nos podemos ver físicamente, Señor, podemos vernos a través de la tecnología y de esa manera unirnos en la adoración que tú mereces. Gracias porque eres bueno, gracias por todo lo que nos das sin merecer. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no estamos aquí por casualidad, porque tienes un propósito muy especial para cada hermano, hermana, para cada familia que está conectada a esta transmisión. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a los dirigentes, el hermano Fernando, Elcita, a su familia. Oramos, Señor, por todos ellos. Oramos para que tu iglesia, en medio de las dificultades a nivel mundial por la pandemia, sigamos afirmándonos en tu palabra y escuchemos tu voz. Oh buen Dios, trae paz, esperanza y ánimo a nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla. Un saludo para aquellos que de pronto no me conocen. Les habla Eduardo Anaya y desde ya quiero hacer un ofrecimiento. A ver qué les parece. Voy a anotar en el chat de esta iglesia. Recuerden que pues el WhatsApp todavía sirve internacional, así que ahí estoy anotando el número más 57 323 369 2873. Ahí está mi número y mi nombre. Para aquellos que de pronto le llame la atención y quisieran, si a ustedes les gustó alguna frase del tema que voy a compartir, algún texto bíblico que luego quiera refrescar o simplemente compartir ese material que voy a dar con mucho gusto, la persona que me envíe a mi WhatsApp que está ahí ya en la sala, al final del tema, puedo enviarle en formato PDF el contenido de esta predicación, ¿de acuerdo? Para que usted pueda tenerlo allí. Hay hermanos que he descubierto que tienen sus grupos misioneros. Mira, qué lindo es que hay hermanos que con sus familias, ¿no? Comparten y entonces qué bueno que usted tenga algo más para compartir. Así que en esta hora, al iniciar nuestro tema, al abrir la palabra del Señor con mucha fe, lo vamos a hacer allí en Santiago, ¿sí? Y quiero decirles que ese himno inicial, Bajo sus alas, llenó mi corazón de ánimo. Muy lindo, gracias por escoger esas preciosas imágenes. Veo que son muy dedicados en esta iglesia y los felicito ahí a toda la directiva por ese gran trabajo. Y bueno, ahí está, ¿no? El libro de Santiago, si usted ve en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, escogí la traducción en el lenguaje actual de la Biblia. Y en esa versión dice,
yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo, ¿no? Entonces, me llamó la atención eso porque en otras versiones dice, bueno, le hablo a las 12 tribus que están en la dispersión, pero, pero me gustó mucho este lenguaje actual porque te incluye a ti y me incluye a mí. O sea, esto que Santiago escribe, inspirado por Dios, es para nosotros también. Y me encanta además porque él habla lo mismo que habló el apóstol Pablo en Romanos 1:1. Por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a leer, pero Pablo también dice, vea, yo soy esclavo de Cristo, siervo de Cristo, ¿sí? Esa sencilla dignidad que utiliza Santiago para expresar su servicio a Dios. Y la pregunta es, ¿será que nosotros también podemos decir lo mismo? ¿Será que podemos decir, bueno, Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo? Cuán importante es que podamos decirle, Dios, yo soy tu siervo, así como lo hizo Santiago. Qué bueno es que Santiago aborda una temática que no es fácil abordar, porque yo no sé, mis hermanos, cuántos de ustedes han tenido pruebas, cuántos han tenido que enfrentar la angustia. Tal vez estoy hablando en esta hora a una familia que ha perdido seres queridos en esta pandemia mundial. Tal vez estoy hablando en este momento a una persona que la gran prueba de su vida es que se quedó sin trabajo, ¿sí? Tal vez estoy hablando en esta hora a una persona que la gran prueba de su vida es la parte financiera. Tal vez estoy hablando a alguien que en medio de este caos mundial se siente absolutamente solo o sola. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué mensaje podemos encontrar en esa palabra para que nos fortalezca, para que sepamos que no estamos solos, para que sepamos que si usted ha derramado lágrimas de dolor, de tristeza durante esta temporada tan crítica para todo el mundo, Dios puede darte consuelo, fe y la seguridad que no todo está perdido. Y entonces ahí viene ese versículo 2. Y permítanme de nuevo aquí compartir la pantalla mientras seguimos con nuestro tema en esta mañana. Y entonces allí viene esa expresión que dice el apóstol Santiago en el versículo 2. Si usted abre la Biblia allí, elegí ahora para este versículo 2 la Biblia de las Américas. Mira, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué llama la atención de esto? Bueno, en primer lugar, que él se refiere no a desconocidos. O sea, Santiago no le está hablando a gente que desconoce de Dios, no, le está hablando a sus hermanos. Y ese es el lenguaje favorito de Dios para acercarse al ser humano. Tú no estás tan distante que Dios no te considera su hijo. Tú no estás tan distante de los brazos de Dios que podemos decirnos hermanos. Y viene ese tono de confianza, hermanos míos. ¿Qué pruebas estaban enfrentando los cristianos en ese tiempo? Yo creo que la imagen que elegí allí demuestra tal vez la actitud que uno puede tener cuando enfrenta alguna prueba, ¿no? De cansancio, de no saber qué hacer, de que su mundo se cierra. Pero los cristianos en ese tiempo tenían pruebas un poco más grandes que las nuestras. ¿Sabes por qué? Porque mis hermanos eran hermanos que les había tocado salir huyendo, que estaban en diferentes partes del mundo, habían perdido sus hogares, sus posesiones,
Y eso significa que el gozo y el valor del cristiano no se debe basar en las circunstancias externas que puedan ser desagradables, sino que su fe debe basarse en la providencia soberana de Dios. Y algo para resaltar, las otras versiones bíblicas también lo enfatizan, por lo menos la que tengo aquí en mi escritorio. También esta versión, la Reina Valera 1995, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Nota qué impactante es esto, porque Dios, a través de su palabra o por medio de su palabra, nos está diciendo que cuando estemos en pruebas, debemos estar felices. No, debemos estar muy felices. ¿Ves? Mira el énfasis que aparece allí. Consumo gozo, o como la versión que acabo de leer, gozaos profundamente. Les pregunto, ¿será que es fácil uno estar feliz en medio de una prueba? ¿Creen ustedes que es posible ser felices en medio del dolor? Mira, encontré una cita en el Espíritu de Profecía que dice lo siguiente: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. Y termina diciendo este párrafo: el Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Mis hermanos, acerquémonos a Dios con fe, con confianza. Podemos gozarnos profundamente. ¿Qué tal les parece las caritas de felicidad y alegría que están ahí? ¿Qué se imagina que está haciendo esta familia? Ahí está papá, mamá y dos hijitos, ¿no? En la imagen. Bueno, y de repente usted dirá: ay, están viendo una película. Bueno, pueden estar disfrutando en un parque. Después de la pandemia salieron al parque y levantaron sus ojos al cielo y sonrieron, ¿sí? O podríamos pensar que están recibiendo toda la familia un regalo de Navidad. ¿Sabían que a veces la gente es muy feliz en Navidad porque, porque recibe regalitos, ¿no? Qué emocionante es cuando llega un regalito. ¿Sabes? ¿Qué pensarías si yo te dijera, esa foto representa una familia que está pasando por una difícil prueba? Pues parece algo incomprensible, pero es que eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que Dios te está diciendo. Debes estar alegre, debes estar feliz en medio cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, tengo que aclarar algo, mis hermanos. Aquí la palabra cuando os halléis en diversas pruebas no se refiere a que tú mismo buscas los problemas, ¿cierto? Porque hay personas que se meten en problemas y en pruebas porque ellos mismos se lo buscan. No, es cuando casualmente, cuando tú caes en una prueba, cuando tú eres engañado, cuando caes en un problema, ¿cierto? Cuando se presenta un accidente, cuando algo ocurre en tu vida que no te lo proponías, que ni pensabas que te iba a suceder, cuando os halléis en una prueba así, debes gozarte profundamente. Y mira el comentario que puse en esta diapositiva. Es que el gozo no es deleite, ni felicidad, ni placer, ni entusiasmo, ni júbilo, ni risa. No, no. El gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios. El gozo es una seguridad, mis hermanos, de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que se pueda experimentar. Recuerdo que mis padres, muy juiciosamente, cuando era un niño, me pusieron todas las vacunas.
y algunas de ellas son dolorosas. Yo creo que usted también, si pasó esa experiencia médica, ¿cierto? Ahí la vacuna, ¿sí? Pero por alguna razón, en mi tiempo, como decía el hermano Fernando, hace muchos años atrás, yo creo que ya todos los hermanos adivinaron mi edad por la cronología que les dio mi querido hermano Fernando. Pues mira que en ese tiempo no sé qué pasaba, pero mi mamá o dio o no estaba la vacuna contra la varicela. Así que no tenía esas defensas en mi organismo. Y ya estando casado con mis 2 hijos pequeños, un fin de año, justo íbamos a salir de paseo a visitar la casa de mis suegros y justo ese día, mis hermanos, resulta que me aparecieron las manchitas características de la varicela. Óigame, a los niños esa enfermedad no les pasa mayor cosa, pero a los adultos nos da terrible. Yo sinceramente pensé que me moría, hasta mi esposa, y sucedió una anécdota bien interesante. Tal vez en Estados Unidos no se da esto, pero aquí en estos países sí se da, y es que la gente a veces va a la plaza de mercado a conseguir hierbas para la buena suerte, ¿sí? Entonces, el fin de año, mucha gente va a esos lugares de plaza de mercado a comprar hierbas, ¿cierto? Para hacer infusiones, para aromatizar la casa, para hasta bañarse con esas hierbas para la buena suerte. Y entonces mi suegra, muy querida ella, le dijo a mi esposa, mija, la varicela ayuda a menguar un poco si le haces a Eduardo, si le haces un baño de matarratón. Ese es un árbol aquí en Colombia. Y entonces mi esposa ese fin de año, pues era más o menos fecha 27, 28 de diciembre, fue a la plaza, estando yo todo brotado de la enfermedad, fue a la plaza a comprarme para hacerme el remedio. Y después nos reíamos con mi esposita porque las personas allá que le vendieron el matarratón le decían, no, pero lleve esta otra, mira, esto es para la buena suerte, mira, y bueno, menos mal que me bañé solo con la hierba que me mandaron para mejorarme y la verdad me hizo buen efecto. Pero, ¿sabes, mis hermanos? Tú no tienes que buscar en las cosas de este mundo la buena suerte. Cuando te llega una prueba, puedes pedirle a Dios que te ayude. Yo no sé si estás en una prueba en este momento, pero por eso este mensaje de Dios es para ti, es para mí, porque todos enfrentamos diferentes pruebas. Y justo me encantó mucho cuando recibí la invitación del hermano Fernando, porque me mencionó que esta es una iglesia pequeña, entonces, pero saben, he descubierto que a veces en los lugares pequeños o en iglesias pequeñas están las grandes personas. Y por eso quisiera escuchar algunas de sus voces, aprovechando que es una iglesia pequeña. Entonces, quisiera que 5 familias, vamos a ver, ¿cuál de esas 5 familias, voy a ser voluntario, ¿cierto? Que una familia busque Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, 6, 7. Otra familia busque Isaías 26, 3, 4. Otra familia busque Primera de Pedro 1, 6, 7. Otra familia busque 2 Corintios 4, 8 al 11 y la última, 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Está bien? Entonces, Entonces, yo agarro 2 Corintios 12. perfecto, listo. Ya el hermano Fernando nos va a leer al final esa. Vamos a ver, victoria en medio de las pruebas. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué es lo que Dios te dice para decirte que en medio de la prueba no estás solo? A ver, ¿quién encontró Filipenses 4? Capítulo 4, versículo 4, 6, 7. ¿Quién lo quiere leer? Ya lo tengo, Freddy. Adelante, hermano Freddy, bienvenido. Bueno, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén, excelente, muchas gracias. Y fíjense ese versículo inicial 4, regocijaos en el Señor siempre, ¿cierto? Qué hermoso es que a través de toda la Biblia Dios nos dice, mira, no tengas dificultades cuando estés en diversas pruebas. Muchísimas gracias, hermano Freddy, muy amable. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4, a ver quién lo encontró. Yo, Teresa, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. La hermana Teresa leyó ese texto con tanta fe porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso significa que la victoria en medio de las pruebas está segura si tú simplemente confías en Dios, si perseveras en Dios. ¿Ves? Muchísimas gracias, hermana Teresa. Veamos quién encontró Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amén. Qué linda versión has leído, excelente. Y es que justamente en otras versiones, lo bonito de ver varias versiones bíblicas es que uno amplía, ¿cierto? Porque aunque dice lo mismo, pero lo dice en otras palabras, ¿sí? Muchísimas gracias por esa excelente lectura. Otra de las versiones dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cierto?, sea manifestada en Jesucristo para alabanza, gloria y honra. Gracias, gracias por ese texto. Segunda de Corintios 4. ¿Quién lo encontró? Segunda de Corintios 4, 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén, Elcita. Y ahí está, ¿cierto? Cuando llega la prueba, puedes sentirte que llega la prueba, pero no estás derrotado, ¿cierto? Miren cómo la hermana Elcita con mucha alegría ha leído ese texto, porque es que cuando uno lo ha vivido, ¿no? Por ejemplo, está en angustia, sí. Está atribulado, pero no angustiado. Está en apuros, pero no desesperado, ¿cierto? Puedes estar perseguido, pero no estás desamparado, porque Dios está a tu lado. Así que ahí está el secreto, mis hermanos, para tener una victoria permanente en medio de las pruebas. Y cerremos con broche de oro esta sección bíblica con la voz del hermano Fernando leyéndonos 2 de Corintios 12. Aquí habla Pablo sobre lo que le pasaba a él y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Perfecto, mil gracias, apreciado jefe, mi querido Fernando. Y es que, mis hermanos, así es. Mira que muchas veces uno se arrodilla a orar. Dios mío, mira, por favor, quítame esto, ayúdame. Y Pablo lo experimentó. Y el mismo Pablo nos comparte su experiencia y dice, mira, yo le pedí a Dios muchas veces que quitara ese aguijón en la carne. Yo no sé cuál es tu aguijón en la carne. Bueno, quiero decirte que nunca será tu esposo o tu esposa, ¿cierto? No, no. Por favor, dele un besito ahí, ¿cierto? Reconcíliese. No, no. El aguijón no es el esposo o la esposa. Ojo, no, no. El aguijón es una prueba. Ahora, es posible que haya alguien que tenga dificultades familiares, es normal, pero recuerda que no, nuestra lucha no es contra sangre y ¿qué? Y carne, sino contra principados. Eso significa, mis hermanos, que como el apóstol Pablo nos acaba de decir, en medio de las pruebas, tú puedes abrir tu corazón a Dios y recibir las palabras de Él diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez tienes lágrimas en tu rostro por la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo. Estos días, este servidor tuvo el privilegio de hacer un doctorado en la Universidad de Montemorelos y uno de mis colegas que terminó el doctorado con este servidor hace 2 años, falleció. Y no fue por el COVID, falleció por otra enfermedad. Pero qué dolor, qué tristeza. Pero nota que ante esas dificultades, Dios te dice a ti, me dice a mí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y tremendo, y él termina diciendo, por tanto mi gozo. ¿Ves lo mismo que dice en Santiago? Pablo también lo dijo, por tanto me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El secreto de la victoria en medio de las pruebas es tener la presencia de Dios. O como bien lo dijo Amado Nervo, me encantó. Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior. Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa. Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor. Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir. Tú en todas las transfiguraciones y en todo padecer. Tú en la capilla fúnebre. Tú en la noche de bodas. Tú en el beso primero. Tú en el beso postrer. Sí, cuando haces de Dios esa compañía a tu lado, no importa las luchas de la vida, entonces aseguras la victoria en medio de la prueba. Discurso Maestro de Jesucristo, página 40. Mira lo que dice esta cita tan inspirada. Las pruebas soportadas con paciencia, mira lo que dice Ellen White, inspirada por el cielo. Las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelados constantemente son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta en el cual jamás penetró la luz de la vida. Mira, ojalá usted realmente me escriba ahí al WhatsApp para que usted luego medite en esta declaración profundamente. Porque, mis hermanos, es que es cuando soportamos la prueba que estamos preparándonos para el cielo. Por eso el apóstol dice, gozaos profundamente, porque es que si tienes que enfrentar pruebas en la vida, no estás solo. Yo no sé cuál es la gran prueba de tu vida. Para algunos puede ser un diagnóstico médico con una terrible enfermedad y entonces tu vida se parte en 1000 pedazos y no sabes qué hacer, pero te aferras a Dios y logras la victoria. Puede ser que ahí la gran prueba de tu vida sea como conocí una familia
quiso tener la alegría de tener una casita propia. Sé que en Estados Unidos es muy difícil y hay que trabajar muy duro para lograrlo, pero ¿cuántos de ustedes disfrutaron de ya tener una casita y un título propio? Bueno, amén, ¿cierto? Pero esta familia en estos países, aquí en el tercer mundo, pues, aunque es relativamente más fácil, pero las cosas se pueden complicar. Y esta familia decidió comprar un lote, o sea, empezaron por nada, digamos, empezaron por el principio, compraron un lote peladito, así un lotecito. Y bueno, esta familia, hasta fue tan buena la promoción del lote que ellos se animaron tanto, hicieron un préstamo para pagar el lote. ¿Cómo les parece? O sea, pues no tenían dinero, los ahorritos eran muy escasos, entonces prestaron dinero para pagar el lote. Y bueno, fueron a la notaría, firmaron, incluso esa familia juntita llegó al lote que compraron y entonces tuvieron una oración: Señor, mira aquí, gracias porque nos permitiste hacer este préstamo y estamos ya pagando este lotecito, anhelamos aquí tener una casita para vivir nomás. Hermanos, pocos meses después, esta familia se entera que el lugar donde habían comprado el lote salió en el noticiero de todo el país y descubrieron que habían sido estafados. Incluso en esa notaría y todo legal aparentemente, pero cuando fueron a descubrir, resulta que ese lotecito que ellos compraron con tanta felicidad, lo habían comprado 16 personas más. Imagínate esa prueba para esa familia. Y sabes, nunca olvidaré el día en que terminamos con mi esposa de pagar el préstamo para pagar lo que habíamos invertido en ese lote. Todavía no tenemos ni lote ni casa. Gracias a Dios terminamos de pagar la deuda. Pero mis hermanos, tú y yo podemos tener diferentes pruebas, pero ahí está Dios dándonos una solución, dándonos ánimo. Y el día que terminamos de pagar esa deuda en el lugar, yo por mi lado empecé a escribir una carta de perdón a la persona que hizo todo eso, porque no nos defraudó solo a nosotros, sino a cientos de familias. Y esa persona hoy está en una cárcel aquí en Colombia, una dama. Y entonces hice una carta de perdón hacia ella y le decía, bueno, en algún momento pensé que iba a tener una casa aquí en este mundo, pero bueno, me conformo con la casa que Dios está preparando en el cielo, y anhelo que usted también, querida dama, se prepare para estar allá en ese lugar. Y cuando le mostré la carta a mi esposa, ella me dijo, pues mi amor, yo había pensado también en irla a visitar a la cárcel y decirle que pues la perdonaba y que, así que mis hermanos, ¿cómo reaccionamos en las pruebas? Diferentes pruebas que nos llegan a la vida. Y es que Santiago capítulo 1 versículo 3 lo dice, mira, hasta lo copié en varias versiones. Usted elija la versión que más le guste, ¿cierto? Ahí está, esa versión que más le guste. La Biblia de las Américas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Así es. Nueva versión internacional. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La versión de la traducción en lenguaje actual de la Biblia. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Y la nueva traducción viviente, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Estas 4 versiones me encantaron y por eso se las comparto. Usted elija la que más le guste. Porque es así, la prueba de vuestra fe, la paciencia. Mira, la paciencia en sentido bíblico no es la virtud que reprime los movimientos desordenados de la ira, sino la espera paciente del auxilio y del premio divinos prometidos a los atribulados. Hebreos
el apóstol Pablo, ahí en Hebreos, lo menciona muy bien en el capítulo 10. Si usted abre allí la Biblia, va a encontrar este mensaje tan precioso. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Pero es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 3 personajes bíblicos están ahí en la pantalla: Abraham, Moisés y Pedro. ¿Cuál de ellos fue más paciente? ¿O también tuvieron fallas como nosotros? No te angusties si tu paciencia ha llegado a ciertos límites inadecuados. No, Dios nos da oportunidades cada día para seguir desarrollando nuestra paciencia, para seguir alegrándonos en medio de las pruebas, porque Abraham perdió la paciencia. Él tenía una promesa que iba a ser padre de muchas naciones y no tenía ni un solo hijo. Así que Sara le dijo, oye, Abraham, pero si esperamos a Dios, vea, usted va a cumplir 100 añitos, yo también, mejor venga, le presto una sierva mía. Hombre, y Abraham pues no se hizo al rogar, no, yo creo que Abraham no se hizo al rogar y dijo, bueno, está bien, pues hasta me conviene, ¿no? Así que como la cultura en ese tiempo permitía eso, entonces él obvió el mandato de Dios y tuvo un hijo que hasta hoy los descendientes de Ismael siguen peleando contra el pueblo de Israel. ¿Ves? Qué tremenda consecuencia. Moisés perdió la paciencia en varias oportunidades. El hombre más manso, pero perdió la paciencia. Uno de esos momentos fue cuando estaba allí ya de general del ejército del faraón y pierde la paciencia y dice, oiga, Egipto, yo tengo que sacar a este pueblo con mi propia fuerza, y mata a un egipcio. Perdió la paciencia. Perdió la paciencia cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida y en vez de hablarle a la roca, golpea la roca por segunda vez. Perdió la paciencia. ¿Y qué diremos de Pedro? Cuando Pedro pues saca la espada, ¿cierto? Y le va a cortar la cabeza ahí al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, y pues alcanzó a quitar fue una oreja. Y entonces ya Pedro perdió la paciencia. Pero mis hermanos, usted y yo, tú y yo, podemos tener la certeza que si confiamos en Dios, vamos a lograr desarrollar la fe. Mira, esta cualidad de la paciencia es ejemplificada por Job, no tiene nada en común con la resignación. Hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, deben resignarse a ellas. O sea, la paciencia en sentido bíblico no es, me tocó, ¿no? Como decía en un encuentro familia, con mi esposa hacemos seminarios de familia, y entonces en uno de esos encuentros, hablando de la paciencia, entonces la gente dice, uy, no, pastor, es que ya me casé y ya me tocó aguantármelo. Ese ya no cambia. No, me tocó aquí tener paciencia, ya no. Esa no es la paciencia en sentido bíblico. La paciencia en sentido bíblico no es la resignación, no. La paciencia, dice, mientras la resignación es pasiva, la perseverancia es activa. La resignación resulta en derrota, pero la perseverancia en triunfo. El cristiano persevera mirando a Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Sí, es a Jesús mirándolo como logras tener la paciencia necesaria. Santiago 1:4. Y que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Se debe permitir a la perseverancia continuar su obra perfecta o acabada para producir esos 2 frutos finales de madurez y plenitud espiritual. Qué precioso saber, mis hermanos, queridos amigos, que si tienes a Jesús en tu vida, entonces tendrás victoria en medio de la prueba. Y algo más para reflexionar y terminar nuestro estudio
es el capítulo 1 de Santiago. Si usted tiene allí la Biblia, Santiago capítulo 1, permítanme culminar con el versículo 5 y el versículo 6. ¿Por qué? Muchas veces se toman ciertos textos bíblicos de acuerdo a la necesidad. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, este texto bíblico aplicarse frecuentemente. Por ejemplo, un estudiante necesita presentar un examen y entonces le dice el papá: mi hijo, pídale sabiduría a Dios, porque Dios dice que el que le da sabiduría, entonces le será dada, ¿cierto? Entonces, si usted busca ahí Santiago capítulo 1, versículo 5, eso es lo que dice, ¿cierto? Y pues sí, realmente, pues esa es una aplicación espiritual. Sin embargo, permítanme avanzar, creo que esta diapositiva me quedó al revés, pero ahí está, mira, escogí la versión de la traducción en el lenguaje actual. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Y estudiando bien el contexto donde está este versículo, mis hermanos, sí, usted puede aplicar este texto a una jornada académica, puedes aplicarlo a muchas cosas, ¿cierto? Y corresponden bien. Dios te da sabiduría, perfecto, cuando necesitas presentar un examen. Pero el sentido original del texto es que si alguno no sabe enfrentar la prueba, o sea, si alguno necesita sabiduría para saber cómo enfrentar la prueba, Dios se la va a dar. ¿Ves? Y ese es el sentido original del texto. Y tiene otras aplicaciones, yo mismo las he utilizado, pero el sentido original del texto es que si tú no has sabido enfrentar las pruebas de la vida, si no has sabido cómo salir adelante en medio de las dificultades, si todavía no te gozas profundamente en la prueba, sino que sufres, lloras, dices, mi mundo se acabó, ya no puedo más, si te desesperas, entonces tienes que pedirle sabiduría a Dios, cómo enfrentar las pruebas. Y ahora ya cobra un mejor sentido este texto, ¿no te parece? Si alguno de ustedes no tiene sabiduría para vivir esas pruebas y ser victorioso, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Hace unos días atrás, eh, bueno, mi suegra es mi segunda mamá y por eso con toda confianza lo digo. Imagínense que pero es que no me echen en cara, no me echen en cara, es que echar en cara es feo, ¿cierto? O sea, tú haces algo por alguien y entonces luego esa persona que hizo algo por ti te echa en cara. Oye, ese es un terrible. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que superar eso de echarnos en cara las cosas que hacemos por otro, ¿no? Especialmente en el ámbito familiar. Eso no es bueno, no es posible. Y el texto nos dice así. O sea, Dios está listo a darte sabiduría para que vivas victorioso en las pruebas sin echarte nada en cara. Eso sí hay una condición, tienes que pedir con fe. O sea, para que seas victorioso en las pruebas, tienes que pedir con fe. Y ese es el versículo final, Santiago 1:6. Cuando le pidan sabiduría a Dios, la Nueva Traducción Viviente dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Quieres, mi querido hermano, decirle a Dios en esta hora: Señor, ayúdame a ser feliz aún en medio de las pruebas? ¿Quieres decirle: Padre, perdóname porque no he sabido enfrentar los problemas que tengo? Al ver hoy tu palabra, yo he estado desanimado, he estado frustrado, hasta te reclamo. Pero la voz del apóstol Pablo, inspirada por el cielo, ha llenado mi corazón hoy, porque Pablo dijo: me gozo en las debilidades, en pruebas, en angustia. ¿Ya entiendes por qué? Porque tal vez Dios quiere darte victoria en medio de la prueba. ¿Quieres decirle a Dios: Señor, toma mi corazón?
y voy a hacer un llamado. Hermano Fernando, cuando uno hace un llamado en una iglesia, yo creo que en tu iglesia es muy lindo cuando un pastor hace un llamado y toda la gente pasa al frente, ¿cierto? Para orar. Pero hoy lo voy a hacer un llamado virtual. No voy a pedir que se pare nadie, no. Pero voy a hacer el llamado. Es que si tú decides ser victorioso en las pruebas, voy a pedirte que enciendas tu cámara para hacer la oración final. Y mientras mi hijito menor, mi hijo mayor está en México estudiando medicina sexto semestre, mi hijo menor acaba de terminar su bachillerato, va a empezar a estudiar APH aquí en la UNAC. Y mientras mi hijo menor toca un medley o un himno, ¿cierto? Ven, hijo, yo voy a invitarte para que tú enciendas tu cámara. Y al encender la cámara, le estarás diciendo a Dios, Señor, yo quiero ser victorioso en las pruebas. Si has sido ya victorioso y has logrado superar las pruebas, amén. También puedes encender la cámara para decir, Señor, gracias por las victorias que me has dado en medio de las pruebas. Pero si alguien necesita que Dios le ayude para enfrentar las pruebas y tener esa sabiduría del cielo, te invito para que mientras escuchas este hermoso himno, puedas prender tu cámara y prepararte para recibir la oración y la bendición final. Amén, amén. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por mis hermanos, amigos, que con mucha fe hoy, por ser virtuales, hemos encendido nuestras cámaras. Señor, tal vez hay algunos que no lo han hecho, pero que también te agradecen porque les has dado victorias en medio de las pruebas. También, Señor, estamos aquí para pedirte que nos des esa paciencia necesaria, que aumentes nuestra fe, para que en medio de las pruebas, del dolor, de las calamidades, nos aferremos de tu mano poderosa y seamos victoriosos. Oh buen Dios, cuida a cada familia que está aquí representada. Señor, yo no sé cuál es la prueba de cada uno, pero gracias porque en esa prueba tan dura que pasamos, Señor, y aunque ese lotecito quedó por allá en el pasado, pero Señor, gracias porque vemos con felicidad la mansión del reino de los cielos preparada para nuestra familia cuando Jesús venga. Y aunque en este mundo no tengamos una casita, pero Señor, gracias porque nos has hecho felices en la prueba. Bendice a cada hermano, a cada amigo, y que como el apóstol Pablo lo dijo, podamos ser fuertes en medio de las debilidades y darte a ti el primer lugar de nuestro corazón. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Gracias por esta linda iglesia. Bendíceles allí en el lugar donde se encuentran
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén.